días. Estamos aquí en nuestro programa El discreto encanto de la psicología. Es un espacio donde vamos a hablar de diversos temas de psicología y como ayer, 25 de noviembre, fue el Día contra la Violencia de Género, estamos hoy aquí con la psicóloga María José Serna, que nos va a hablar un poco sobre el tema. Vale, María José, buenos días. Buenos días, Anaís. Pues nada, ¿nos podrías contar un poco sobre tu bagaje profesional acerca del tema de la violencia de género? Mira, mi bagaje profesional acerca de la violencia de género comienza también aquí en Albatera, donde comienza a trabajar como psicóloga, bueno, realmente como terapeuta familiar en servicios sociales, atendiendo a familias víctimas de violencia de género, sobre todo a la infancia. Aquí estuve trabajando unos 4 años y pico, y bueno, hicimos una labor junto con mis compañeras de servicios sociales fantástica, porque hay habían bastantes casos aquí en Albatera y donde bastantes casos se hizo intervención. En algunos intervención con tratamiento psicológico y en otros ya una intervención pues un poco ya de unos niveles más mayores. Pero sí que hay casos aquí en Albatera y sí que hemos atendido y se sigue atendiendo. Sí. Adentrándonos un poco más en el tema, ¿podrías decir que hay patrones similares en la conducta de las personas que son los agresores? Hay patrones, aunque no perfil. O sea, porque siempre se dice que tenemos el perfil del hombre, del hombre, o yo voy a decir la persona que maltrata, que realiza el maltrato, pero realmente perfil no hay. Sí que siempre hay unos patrones, pero claro, dependiendo también el tipo de violencia que ejecuta. Porque siempre que nos referimos a violencia de género, no sé, tendemos a pensar que la violencia es el extremo, donde ya hay el daño físico y el daño ya, bueno, que llegas incluso a producir un asesinato, no una muerte, un asesinato. Pero hay muchos casos también de violencia de género que están alrededor, el tipo económico, tipo social, la violencia de tipo psicológico, que normalmente suelen ser patrones conductuales pasivos agresivos. Y entonces todo ese tipo claro, imagínate, de perfiles diferentes, no se puede definir solamente un solo patrón. Hay muchísimos perfiles. No podemos hay muchísimos generalizar. perfiles, exactamente, de personal, o sea, de conductas diferentes. Y respecto a esa pregunta, ya que no hay patrones para una persona que es agresora, ¿podríamos decir que esa persona sí que busca los mismos patrones en sus víctimas? Es decir, ¿las víctimas sí que tendrían patrones o comportamientos similares? Sí, ahí sí. Porque normalmente, mira, la persona que utiliza el patrón para manipular, controlar a su pareja, porque normalmente la persona maltratadora o que ejerce maltrato, lo ejerce sobre su pareja. Normalmente es una persona que socialmente o ante la familia nadie puede sospechar que esta persona está ejecutando un patrón de conductas con violencia en casa. Entonces, con lo cual, a nivel social nadie puede observarlo. La víctima normalmente, ante el amor que suele tener a su pareja o el deseo de que eso cambie y pueda conseguir que en su familia puede ser normalizada, tiende siempre a cuidar, a nutrir, a intentar que no se produzca más actos violentos o más actos en casa que puedan provocar un enfado en la familia o un problema grande. Entonces, la misma víctima tiende a poner paños calientes en casa, con lo cual sigue manteniendo el problema, porque si pones paños calientes en casa, al perfil, a la persona que ejerce el maltrato, la estás elevando, le estás dando cada vez más poder. Sí. La mujer se baja y el hombre tiende a tener más poder. Entonces, por miedo a que los hijos sufran, por miedo a que ella sufra más también, por miedo a que se entere todo el mundo de lo que está pasando en casa. Entonces hay silencio para ver si también con el silencio se calma la otra persona. Y claro, no se calma. Va más, es una escala. Sí, con respecto a todo esto, tengo entendido que el maltrato psicológico es el más común dentro de la violencia de género, porque es como una escala. Primero se empieza con el maltrato psicológico y poco a poco va subiendo hasta llegar al maltrato físico. Entonces hay mucha información acerca de este tema y como tú has comentado, que la víctima lo intenta esconder y todo eso, entonces si hay patrones que ya se ven que está sucediendo, eres una víctima de violencia de género, ¿por qué crees que esa víctima intenta cambiar o tiene la esperanza de que su pareja no va a seguir? No creo, fíjate, no creo realmente que hay un patrón de que empiezo haciendo tantas conductas y termino pegando, asesinando. No lo creo. O sea, hay patrones donde hay una persona que puede ser
una persona que ejecuta maltratos de tipo psicológico y va ejecutando el maltrato de tipo psicológico toda su vida. Y de ahí no va a pasar a otro tipo de maltrato físico, porque no es su estilo. Sí. Entonces, no se mezclan, no se mezclan. O sea, la persona que ya es violenta y que va a ejecutar el maltrato físico, desde el principio ya tiene ciertas señales que se pueden ir viendo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura del romanticismo y del amor, donde muchas veces esas cosas no lo vemos. O estamos mal informados pensando que cuanto más me sujeta, más me quiere y más me quiere para él, es que me quiere muchísimo. Entonces se confunden también. Ahí sí que están muy bien los talleres, por ejemplo, que hacemos aquí en el instituto. Yo he participado haciendo talleres para prevención y sobre todo dar señales y dar qué tipo de conductas puedan ser maltrato. Aquí me pasó en Albatera una cosa hace 3 años a través de la Asociación de Mujeres Progresistas de la Pleita, de aquí de Albatera, que siempre me han invitado para que les haga las conferencias. Hicimos una que fue espectacularmente bonita, que hablaba de los aspectos psicológicos, cómo afectaba, cómo se quedaba la persona que recibía violencia de tipo psicológico. Solamente trabajamos ese tema y destinado a la población adolescente. Por suerte mandamos información al director de aquí del instituto, dio la información a los alumnos y vinieron bastantes alumnos. Bueno, casi a mitad de sesión hubo un chico que se salió llorando de la conferencia, porque en ese momento vi identificado cómo las mujeres podíamos sufrir y cómo sufríamos a través de las imágenes y a través de la explicación. Entonces, ahí es realmente donde detectamos. Luego la conferencia, cuando terminamos, se la dedicamos a él y le dimos un aplauso por lo que había sufrido, porque él había por valiente y por decirlo. Dice, es que yo no sabía hasta qué punto esto podía provocar un sufrimiento en una mujer y lo he estado viendo toda mi vida. Sí. Entonces, muchas veces, mucha falta de información en ver esos patrones, porque a lo mejor tú ya sabes que eso es violencia y a lo mejor en tu familia ha sido normalizado o con tus amigos es normalizado, pero ya lo ves, oye, ya vamos siendo todavía un poquito más inteligentes y te paras y te construyes en mejor persona. Entonces, ¿crees que poco a poco esta problemática social se va entrando y va calando en la sociedad poco a poco? Pues yo diría que ha habido como una especie de pequeño retroceso, porque yo en mi época, por ejemplo, tuvimos la cultura, las madres nos apretaban también, bueno, fue también unas épocas políticas que hubo en transiciones en España y parecía que estábamos cambiando, evolucionando, con lo cual había una cultura en España donde las madres, y realmente las madres, nos empujaban a las hijas a que fuésemos independientes, que estudiásemos, y se ha visto en un montón de nuestra generación, y en la vuestra, que lo tenéis todo. No sé por qué se está dando este momento involutivo entre las parejas. O sea, tal vez yo, la observación que estoy viendo, sobre todo con lo que he trabajado en estos últimos años, son lo poco que salís la gente a la calle. O sea, nosotros de lunes a viernes, parque, calle, y aquí son habitaciones con la novia al lado, la cámara de vídeo, la pantalla. Tenemos apartahoteles en casa. Si esa persona está en casa y lleva años durante su adolescencia, que debiera estar en la calle y está en casa con la novia, no tiene habilidades, no tiene resolución de conflictos, no se enfada con los amigos, es decir, todo lo que es la vida en la calle no lo tiene. El día que sale, como no lo tiene, lo exige por miedo, Entonces, salgo de la habitación, como digo yo, salgo de la habitación y quiero ligar, y como no sé, entonces actúo con violencia. Con violencia, quiero decir, quiero esa y que vengo para mí. Se pierden los cánones de las conductas del romanticismo, se pierde lo que es la conducta de la calle. Entonces, eso sí que se ha notado. Los perfiles de jóvenes que han salido poco y son muchos de habitación, porque como está en la habitación está bien, está estudiando, no. Está estudiando, pero luego puede salir. Y esa gente sí se notan las déficits de habilidades sociales que se demuestran luego con las parejas, intentando dominarlas por miedo a perderlas. Entonces, ¿crees que las redes sociales, la tecnología y todo eso ha perjudicado en el aspecto de lo que estamos hablando? Yo creo que depende de la persona. Hay personas que le pueden dar un uso estupendísimo a las redes sociales, metiéndose en temas de calidad y metiéndose en temas realmente interesantes, y luego el que hace pues un mal uso. Pero bueno, esos son también diferentes formas de ser. En las redes encontramos cosas muy buenas, muy buenas, sobre todo en la parte de Sudamérica, que hace grandes estudios y presentan grandes trabajos, lo publican todo en internet. Hay muchísimo para leer y para ver, muy interesante. ¿Y cómo actuarías? ¿Cuál sería tu método de actuación si tanto a nivel psicológico como a nivel legal, si en tu consulta se presenta una persona que sufre de violencia de género?
Hombre, primero detectarlo, que es delicado el tema porque depende qué tipo de violencia de género trae. Si estamos hablando de los primeros inicios de la relación, que son pautas todavía, que se están viendo ya indicios de machismo, entonces ya empezar a trabajar por ahí, darle información de qué es y qué no es adecuado, e intentar que la persona lo comunique a la pareja para cambiar juntos. Si no hay ni un mínimo cambio, corta y vete de ahí, porque esa persona no está dispuesta a cambiar por ti. Claro. Bueno, ni por ti ni por ella, con lo cual se va a quedar en el mismo patrón. Eso es lo primero. Y cuando ya son cosas pues más elevados y más graves, pues acompañarla al centro de salud y hacer la denuncia directamente. O sea, ahí ya no hay... Claro. Vale, pues si quieres añadir algo más acerca de este tema tan interesante. Sí, a mí me gustaría añadir, porque el tema como siempre hablamos del Día de la Violencia, contra la violencia de género, siempre nos tendemos a ir a ver el tipo vamos a ver, la violencia física, no, por supuesto no la quiero descartar ni nada, pero mi tema no iría siempre a ver el número de personas que han fallecido, el número de personas que sí, las cifras son importantes para saber que esto hay que cambiarlo, pero yo iría mucho más, sobre todo, a las tendencias a prevención, a información, más programas en televisión, más programas también en internet de prevención de violencia de género y de pautas que puedan ser interesantes de conocer, que no son adecuadas y que podemos hacer daño a nuestra pareja. Falta información. Yo he hecho mucho de menos en los institutos que tengan, ya no los talleres porque podamos ir de fuera, que hubiesen tenido una asignatura, pero ya no solamente en el instituto, ya desde primaria. O sea, creo que es necesario conocer que hay conductas que hay que modificarlas. Inculcar los valores desde pequeñito. Mira, yo ahora acabo de hacer en Rafal, a través del AMPA, todos los años solicitan una subvención para trabajar el tema de las diferencias, el respeto, la tolerancia, y hemos empezado a trabajar desde infantil, con cuentos, claro, trabajando en la tolerancia, la ayuda, trabajando todo eso, y esos son valores desde pequeñitos. Si cuando tú ya metes el valor, la persona tiene 15 años, pues va a costar el cambio porque tiene ya unos patrones bastante ajustados. Entonces, la idea de esto es, desde pequeño, dar valores. Valores, sobre todo, para que la gente sepa lo que está bien y lo que está mal. Simplemente y llanamente por ahí. Y luego es un trabajo también gordo en las familias, que también, como pesa mucho la cultura en la casa, pero por eso está la escuela también, que claro, ayudaría a liberar, ya que la persona tuviese también pensamiento propio. Vale, claro, pues muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente hablando de otro aspecto de la psicología. Muchas gracias.